mensaje de esta mañana es: ¿por qué no reparas las grietas de tu alma? Es el mensaje de esta mañana, hermanos. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 4 al 8. Tu palabra se lee honrando al Padre y al Hijo y al amado Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová. Versículo 5. Recíbanlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Versículo 6. Pero el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Y en el verso 7, resalten su Biblia, hermanos. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joaída y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestros familiares, sino darlo para reparar las grietas del templo. Y el verso 8. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Pueden tomar asiento, hermanos. Para poder llegar al contexto de la palabra, poder hablarles, nos está hablando del rey Joás. Este rey Joás comenzó a reinar a los 7 años, y dice que reinó cerca de 40 años aproximadamente. Y dice que fue agradable ante los ojos de Jehová lo que él estaba haciendo. Pero eso tomó y duró mientras estaba el sacerdote Joiada, que dice así la palabra. Quiere decir que este sacerdote era un mentor de él. Quiere decir que este sacerdote era un guía del rey Joás. Quiere decir que este sacerdote era un hombre de confianza, era un guía espiritual. Era uno que le enseñaba al rey Joás. Y una de las cosas, cuando el rey Joás le dice en el capítulo 4, y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado. ¿Qué dice la palabra? Que tiene que ver un dinero consagrado a la casa del Señor. Porque ¿qué había pasado? Que los sacerdotes estaban en confort, en su comodidad, estaban viviendo con la indiferencia de lo que estaba aconteciendo en el templo. Habían grietas en el templo, habían cosas que tenían que arreglar, pero se habían descuidado los sacerdotes. Tanto así que en el versículo 3 de este capítulo nos habla que el pueblo todavía seguía haciendo sacrificios a dioses paganos, hacían sacrificios, iban a sacrificar. Y por eso es que en el versículo 4 es donde el rey Joás les dice que tienen que traer ese dinero y que ya no lo usen para las cosas que los sacerdotes lo usaban, sino que tenían que usarlo para arreglar lo que estaba agrietado en la casa del Señor. Y es aquí donde el rey Joás se da cuenta que su templo, que el templo del Señor estaba con grietas. Y él toma la mejor decisión. Y esa decisión que toma es invertir el dinero que recibía en el templo para reparar todas las grietas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Porque hay grietas que están en nuestro corazón, hay grietas que tienen que arreglarse, hay grietas que tienen que sanar y que todavía están allí y que no han sido sanadas. Ahora, dice que ya habían pasado 23 años. Muchos años habían pasado. Y que el rey Joás se da cuenta que no lo habían reparado. Y una de las cosas
Señor les habla y les pregunta, y que también nos pregunte en esta mañana y que debe resonar en la vida de cada uno de nosotros, como dice en el versículo 7. ¿Por qué no reparas las grietas del templo? Y en esta mañana nos dice el Señor, ¿por qué no reparamos las grietas que están en nuestra alma? Porque hay grietas en nuestra alma. Hay grietas que tienen que resanarse, que corregirse, que sanarse. Y te quiero hablar dos aspectos muy importantes en esta hermosa mañana para poder tener la definición de la grieta a nivel material. Una grieta es una abertura, una grieta es una hendidura, una fisura de algo sólido, por ejemplo una pared. Se agrieta, ¿qué tenemos que hacer? Reparar. Tenemos que repararla, ¿verdad? Puede ser un piso, puede ser un techo, puede ser un baño, puede ser en la pista. Y por eso es que el rey Joás le hace mención que tenían que reparar. Lo vemos en el ámbito material, ¿verdad? Ahora, en el otro aspecto quiero llevarlos a la definición en el ámbito espiritual. La grieta a nivel espiritual. A nivel espiritual, una grieta es una área que está débil, es una área que está rota, es una área que está descuidada en nuestra vida interior y que muchas veces escapan las bendiciones que tiene para nosotros el Señor, que permitimos que entren a través de esas grietas, que puedan fluir cosas que contaminan, como el pecado, como los pensamientos negativos, como vienen las dudas muchas veces, y entra el desánimo, entra la apatía, entra en nuestras vidas el no buscar de Dios. Pero la palabra del Señor nos dice en esta hermosa mañana a cada uno de nosotros que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 3, el verso 16. 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora? Que el Espíritu de Dios vive en vosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, para que podamos entender de la magnitud por la cual tenemos que arreglar nuestro templo. Que tenemos que corregir las cosas que no le agradan al Señor. 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Se dan cuenta? Dice que fuimos comprados a precio de sangre, hermanos. Y dice que el Señor nos anhela celosamente. Por eso Santiago en el capítulo 4, verso 5 dice en su palabra: ¿o acaso está escrito? Si lo pueden poner, por favor. ¿O pensáis que la Escritura dice, hermano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces Él nos anhela celosamente. Y es por eso que es tan importante de no descuidar las grietas que hay en nuestro templo, es decir, en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Pero muchos de nosotros no hemos reparado esas grietas porque no las reconocemos en nuestra vida. Pero en esta mañana, por medio de su palabra, el Señor nos va a guiar y nos va a enseñar qué grietas tenemos que nosotros arreglar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. A veces no las reconocemos, hermanos. A veces no reconocemos que hay grietas en nuestras vidas. Pero la palabra del Señor, cuando entras, como decía Carlita, meditar en la palabra del Señor de día y de noche, para que guardes y hagas todo lo que está escrito, entonces harás prosperar tus caminos. Es en ello que el Señor nos hace meditar a través de su palabra. Es en ello que la palabra, cuando meditamos, nos confronta y nos hace ver que hay grietas todavía en nuestro corazón, que hay grietas todavía en nuestra alma, que hay grietas todavía en nuestras emociones, que hay grietas todavía en nuestros sentimientos, que hay grietas que no han sido sanadas y que hay grietas que han traído a nuestras vidas el
desánimo, el despropósito, que nos hemos descuidado en nuestra relación con el Señor. Y quiero decirte en esta hermosa mañana, hermanos, la primera grieta es el enfriamiento espiritual. Dígale a su hermano, la primera grieta es la que trae el enfriamiento espiritual. Hay un enfriamiento en las iglesias. Hay un enfriamiento, hermanos, en este tiempo, y lo podemos ver. Nosotros podemos esforzarnos, podemos buscarle al Señor, orar, interceder, ayunar, irnos a los montes, pero vemos que hay una frialdad espiritual en la iglesia, hermanos. Lo podemos percibir. No necesitamos tener tanto discernimiento, porque manifiestas son las obras de la carne, dice la palabra. Manifiestas con una mirada, la manera como hablas, cómo te mueves, cómo caminas, cómo miras al hermano, al pastor o a la pastora. Manifiestas son las obras de la carne. Y miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4. Aquí donde recibe el apóstol Juan, le recibe de parte del Señor a través de estas 7 iglesias que les habla el Señor y les hablan los 7 ángeles. Y en esta porción de la palabra encontramos en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 4. Dice la palabra del Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí la iglesia le está diciendo, le está hablando a la iglesia de Éfeso. Y lo que me llama la atención es que esta iglesia era una iglesia que era sufrida, que no desmayaba, era una iglesia que era paciente, era una iglesia que amaba al Señor. Miren lo que dice el versículo 3, para que usted pueda entender y pueda comprender de lo que yo le estoy hablando en este momento. Amén. Y has sufrido, le dice, y has tenido paciencia. Era una iglesia que era sufrida, que tenía paciencia, que había trabajado arduamente por amor de su nombre, el nombre del Señor, y no has desmayado. Pero una de las cosas que le dice a esta iglesia de Éfeso: pero has, dice, perdido tu primer amor. Y lo que el Señor nos está llamando en esta mañana es que volvamos a ese primer amor, que volvamos a buscar su presencia, que buscamos anhelarlo con ese deseo cuando nos convertimos, cuando iniciamos la casa de oración, y despertó en nosotros ese anhelo, ese deseo. Era una iglesia sufrida, una iglesia que tenía paciencia, una iglesia que estaba actuando, que hacía las cosas para el Señor. Pero el Señor le dice, a través de su palabra, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y verdaderamente esta es la dieta que todos los cristianos debemos evitarlas, hermanos. Que no debemos permitir que aparezca en nuestra vida, pues la dieta que aparece en nuestra vida por alguna razón, y cómo entra esta dieta es a través del descuido de las cosas de Dios en nuestra vida. Hemos perdido la devoción con el Señor. Hemos perdido esa devoción personal, íntima con Él, de sacar un tiempo para Él. Podemos hacer muchas cosas para el Señor, pero no tenemos ese tiempo de intimidad con Él personal, de tener una relación genuina. Y por eso esas grietas comienzan a aparecer cuando poco a poco nos vamos descuidando de nuestra relación, de nuestra comunión con el Señor. Poco a poco vamos siendo indiferentes al Señor. Y lo podemos ver, la indiferencia con el Señor, la indiferencia de servir al Señor, la apatía de no venir a la casa del Señor, de no congregarnos. Y poco a poco dejamos de orar, poco a poco meditamos en su palabra, poco a poco venimos a la iglesia y lo vemos. Es el reflejo que usted puede ver aquí en la iglesia. Como muchos tienen por costumbre dejando de Él. Y Dios es tan bueno que lo bendice, y Dios es tan bueno que nos protege, que nos cuida. Dios es tan bueno que nos sana, que nos libera, que nos liberta. Pero son indiferentes porque entraron de cosas, la frialdad espiritual en el corazón.
apatía, el desánimo. Y eso hace que nos volvamos cristianos, hermanos. ¿Cómo se le llama a esos cristianos? Que hoy día están, hoy día no están, se prenden como luciérnagas. Son como las nubes, ¿verdad? Que se disipa luego. La Biblia los llama cristianos tibios. Cristianos tibios, que pueden estar en la iglesia y son tibios. Pueden estar en la iglesia y eso no le agrada al Señor. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16? ¿Estamos aquí, verdad, iglesia? Amén. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Amén. Porque no sabe, el Señor quiere que esas grietas que están en nuestro corazón tienen que ordenarse y la frialdad espiritual tiene que salir de nuestras vidas, de nuestro corazón. Aquí le habla a la iglesia de la Odisea. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras. En pocas palabras le dice: yo sé todo lo que tú haces. Por cuanto ni eres frío ni eres caliente, ojalá fueses frío o caliente. Habla en signo de admiración. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice la palabra, hermanos? Te vomitaré. Es dura la palabra. Es dura, hermanos. Por cuando no eres ni frío ni tibio, no eres ni caliente y eres tibio, el Señor nos va a vomitar. Eso no le agrada al Señor. Una doble vida. Hoy estás aquí, otro día estás en el mundo. Hoy estás aquí, hoy estás animado, otro día viene el desánimo. Que podemos desanimarnos, claro. Pero dice que cuando estamos en la presencia del Señor, que cuando buscamos su rostro, que cuando estamos en su presencia hay plenitud de gozo y alegría, y que puedes enfrentar tus retos, tus problemas, tus dificultades, tus circunstancias, con la presencia, con la paz del Señor. Por eso digo, Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Es la paz de Dios, que muchos no pueden entender cómo esta persona puede estar en esta situación, en esta crisis, enfrentando un problema tan grave, tan difícil, pero lo veo tan contento y tan tranquilo como que si nada pasara. Porque nosotros ya nos hemos puesto en las circunstancias. Si usted está enfermo, está pasando por un diagnóstico médico, usted tiene la confianza que usted tiene un médico de médicos, que usted tiene un médico sanador, y que usted va a la fuente de vida. Él es la fuente de vida. Y por eso que no nos enfocamos, porque tenemos esperanza en el Señor, porque tenemos confianza en el Señor, porque hemos puesto nuestra confianza, nuestra mirada al Señor. No hemos puesto nuestra confianza en las circunstancias, en lo que estamos viviendo. Y ahí está el problema, que muchos se enfocan en el problema, en las circunstancias, que muchos se enfocan en la situación que están viviendo, cuando deberíamos enfocarnos en las promesas que tiene el Señor para nuestras vidas. Por eso es un llamado del Señor para reflexionar. Y si hay grietas que están en nuestro corazón y han traído frialdad, este es el momento para nosotros poder reparar esas grietas. ¿Cómo reparamos en nuestra vida las grietas del enfriamiento espiritual? Quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 2, el versículo 5. Volvemos a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué le dice? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelabro de su lugar si no hubieras arrepentido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Primeramente, identificar por qué estoy tan frío, por qué estoy tan tibio, por qué no puedo avanzar en las cosas del Señor, por qué tengo doble ánimo, por qué tengo apatía, por qué tengo desánimo. Tiene que ver algo, hermano, de reconocer algo está pasando en tu vida.
por eso no reconocemos. De repente está el espíritu del orgullo, de la soberbia que no te deja ver tu condición, en qué grieta estás metido y que necesitas ser sanado, que necesitas ser curado, que necesitas ser restaurado. Y de eso nos habla la palabra del Señor en esta mañana. ¿Cómo podemos nosotros resolver el problema de la frialdad espiritual? Con el arrepentimiento genuino, con el arrepentimiento que da frutos. No solamente dice yo me arrepentí, sí, pero ¿dónde están los frutos? Y la Biblia dice que por los frutos los conoceréis, dice la palabra. Tú puedes orar, tú puedes, si quieres ayunar, tú puedes venir a la iglesia, puedes levantar tus manos, puedes adorar, puedes llorar, puedes hacer muchas cosas. Pero si no hay frutos, por eso el Señor dijo, por los frutos los conoceréis. Pero también el Señor dijo, es necesario que el Hijo de Dios tenía que sufrir, tenía que padecer y que tenía que ser crucificado. Y luego a los 3 días Él iba a resucitar. Y le dijo, el que quiere venir en pos de mí, cargue su cruz y sígame. Cargar la cruz de Cristo no, porque Cristo ya cargó la cruz por nosotros. Nosotros tenemos que dar nuestra propia cruz. Tenemos que pasar por los problemas, por las dificultades, por las circunstancias, porque ahí nos forma el carácter, ahí hace morir a nuestro yo, al orgullo. Y ahí tenemos que morir a nuestro yo y al orgullo. Por eso que no podemos mirar qué grietas hay alrededor de nosotros. Es necesario, hermanos, cargar la cruz todos los días. Algunos no quieren pasar, ¿a quién le gustaría? A nadie. Pero el Señor nos habló de su palabra, que en el mundo tendrán aflicciones. Pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo, dice el Señor. O sea, va a venir los problemas, las dificultades, las circunstancias, los momentos difíciles. Pero eso no te puede desanimar. Eso no te puede desalentar. Porque aquí no tenemos a nosotros. Tenemos a un Dios vivo, un Dios real. Un Dios que nos ha hablado su palabra. Que vamos a tener aflicciones, pero nos dice, resistan un poco más, confíen en mí, que yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Y en esta mañana, hermosa mañana, tenemos que arrepentirnos del corazón, de nuestra actitud, de la indiferencia, del descuido hacia nuestro Dios. Pero nada basta con solamente arrepentirnos. Tenemos que volver a las primeras obras. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que comenzar de nuevo a desarrollar nuestra relación con Dios. Tenemos que comenzar a buscarlo como lo buscamos la primera vez cuando nos volvimos a Él. ¿Cómo lo buscábamos? En ese primer amor. Queríamos estar en todo, en todas las reuniones. Queríamos estar en todo, en el mover que se movía en la iglesia, en las reuniones, en la alabanza, en la adoración, en los ayunos. Pero luego, ¿qué, hermanos? Vino la frialdad. Y una de las cosas que el enemigo quiere traer es la esterilidad en nuestras vidas. Hacernos estériles a las cosas del Señor. Ser indiferentes. No queremos servir, no queremos ayudar, no queremos colaborar, no queremos participar. Solo queremos el reconocimiento o solamente queremos las bendiciones de Dios. Pero no queremos pagar un precio. No queremos pagar el sacrificio como cuerpos vivos, que tenemos que pagar ese precio de servir al Señor, porque hay un precio que pagar, el sacrificio de darle lo mejor al Señor. Usted no le puede dar las obras al Señor, usted tiene que darle lo mejor al Señor. El arrepentimiento es una muestra única de esperanza de recibir la misericordia de Dios, porque el pecado no puede ser cubierto con nuestras lágrimas, hermanos. Porque el pecado no puede ser cubierto con una oración, con un ayuno. Si no hay arrepentimiento genuino, vano es oración o ayuno. Como un día en un ayuno de 3 días, estuvimos aquí, el segundo día de ayuno, para el Señor era abominable ese ayuno. No había rendido, lloraba, gritaba, levantaba las manos, todo. Pero luego estaba lleno su corazón de cosas que tenía que sanar, grietas que estaban ahí que tenían que ser resanadas. Y por eso uno
En el amor del Señor le dice, hermana, tu ayuno para el Señor, así en esa condición. Y si tú no reconoces tu condición en la que estás, lo que tú estás diciendo, porque tú mismo estás hablando. Estás hablando de tu corazón, porque manifiestas son, ¿qué dice que son manifiestas? De lo que sale de la abundancia del corazón, habla nuestra boca. Entonces el Espíritu dice que es abominable para el Señor. Tiene que haber arrepentimiento, hermano. Y cuando tú te arrepientes vas a ver y vas a recibir de parte de Dios la sanidad que estás buscando. Mientras no tú te arrepientas de corazón y no busques con la excelencia como tienes que buscar al Señor, rendido tu corazón, tu alma, todo tu ser a Él, vana es tu oración. Por eso no podemos cubrir el pecado con nuestras lágrimas, ni con nuestra oración, ni con nuestro ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es como el arrepentimiento genuino. Tiene que haber arrepentimiento del corazón. Y a algunos no le agrada. Algunos ahorita me muestran caras que como que están enojados, pero yo tengo que hablar lo que dice la palabra, y la misma palabra nos confronta. A mí mismo me confronta. Amén. Primero me confronta a mí, primero a mí me comienza a escudriñar las cosas, qué grietas tengo que sacar. Mientras esta mañana decía el Señor, le decía al Señor, saca esta grieta que está aquí, que todavía no le he sacado, Señor, y que me has hecho ver ahora, grietas escondidas. Por eso que no podemos mirar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 2, la grieta de falta de perdón y el resentimiento. Y esa es una grieta que he podido ver en este tiempo, hermanos, a lo largo, en todas las iglesias de esta isla. Son grietas que tenemos que sanar, que tenemos que restaurar. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, el versículo 26 y 27. Dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Verso 27, dos cosas está hablando el Señor: ni deis lugar al diablo. La palabra de Dios nunca nos dice que no nos vamos a enojar, nunca nos dice que no vamos a molestarnos, no nos va a desagradar, pues todos en algún momento podemos enojarnos. ¿Cuántos se han enojado? Amén. Yo también me enojo, hermanos. Hay momentos que no vamos a enojar. No dice que no nos enojamos, dice airaos, dice. O sea, pueden airarse, dice, pero no pequéis, dice, y no den lugar al diablo. Por algo en un momento nos sentimos molestos con alguien. ¿Cuántos han sentido molestos con alguien? Amén. Hubo haber alguna actitud de alguien que no nos agrada, que fue desagradable. Pero una de las cosas que la palabra de Dios nos dice, que no debemos permitir que ese enojo, esa molestia o ese desagrado se convierta en un resentimiento, en una falta de perdón. Y de una u otra forma, hermanos, todos aquí nosotros, ¿cuántos han sido ofendidos? ¿Cuántos nos han ofendido? ¿Cuántos nos han traicionado? ¿Cuántos hemos pasado por esa ofensa? Todos hemos pasado. Pero la palabra del Señor nos lleva a este mensaje de que no podemos guardar en nuestro corazón la ofensa, el resentimiento. La respuesta, cómo respondemos nosotros a esa acción, porque estamos en un mundo caído, en un mundo moribundo, en un mundo lleno de maldad, de hipocresía, de mentira, y nos van a ofender de una u otra forma, sea para bien, sea para mal. Pero es la manera nosotros como hijos de Dios, es como respondemos a esa ofensa, cómo respondemos a la ofensa que nos hagan las personas. ¿Cuántas veces no nos han mentado a la madre en la calle? ¿Cuántos no nos han insultado cuando hemos hablado la palabra y hemos predicado la palabra? ¿Les vamos a responder de la misma forma, en el mismo nivel que están en ellos? No, tenemos que dar testimonio de quiénes somos. Es la manera como respondemos a la ofensa. Eso es lo que determina nuestra vida, no la situación en la que has vivido. De repente de niño te maltrataron, abusaron de ti, no sé por lo que has pasado, por lo que has pasado, pero sé que hay grietas que están guardadas y por la cual no podemos avanzar, y por eso trae frialdad, por eso no trae una relación genuina con el Señor. Y esta grieta de la falta de perdón, del resentimiento, es una grieta que realmente invade y mina nuestro corazón, nuestra alma. Entonces es la manera como respondemos, es lo que determina. Y dos respuestas
que son controversiales, una al otra. O respondemos a la manera del mundo, que es con el odio, con el rencor, con la venganza, o respondemos a la manera de Dios, que es el camino que el Señor nos enseña a través de su palabra, que es el camino de su palabra, que es el camino del perdón, hermanos. Porque ¿qué teníamos nosotros para poder ser justificados? ¿Qué obra teníamos para ser perdonados? Si éramos pecadores, vil pecadores. ¿De dónde nos sacaba el Señor? Pero es la gracia de Dios, la misericordia de Dios que tuvo compasión por nosotros. Y esa misma gracia que derramó en nosotros, la gracia de perdonarnos, tenemos la capacidad para poder perdonar a aquellos que nos hayan ofendido. La misma gracia que nos dio a nosotros el Señor. Usted y yo sí tenemos la gracia de Dios. Lo que el mundo no tiene. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, como hemos meditado hace un momento en la palabra. Dice Romanos 5:5 que Él ha derramado en nuestros corazones por su Espíritu su amor. Por lo tanto, usted tiene amor, usted tiene el Espíritu de Dios. Y como tiene el Espíritu de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, reconciliarnos con la persona con quien te hacen. No hay perdón si no hay una reconciliación. Y no perdonamos por emoción, no perdonamos por sentimiento, sino que perdonamos porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque la palabra dice, si nosotros no perdonamos las ofensas de los hombres, vuestro Padre que está en los cielos tampoco nos va a perdonar. Y usted puede hacer muchas cosas para el Señor. Usted puede venir con su diezmo, con sus ofrendas, puede adorar, puede levantar sus manos, pero aún así el Señor nos dice a través de su palabra, si tienes algo con tu hermano, antes que vengas al alfolí, deja, dice, tu ofrenda o tu diezmo y reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y deja la ofrenda en la alfolí. Para que tu ofrenda pueda recibirlo el Señor como olor fragante. Si no, esa ofrenda no la recibe. ¿Cómo puedes decirle que amas a Dios si aborreces a tu hermano? ¿Cómo puedes decirle que amas a Dios a quien no has visto y tienes odio, tienes rencor con tu hermano o con los que te ofendieron? Y el Señor nos llama en esta mañana, hermanos, a perdonarnos, a amarnos, a soportarnos. Porque cuando uno se niega y deja pasar los días, por eso dice, airaos y no pequéis, y no dé lugar que el enemigo tome ventaja. Porque cuando usted lo deja un día, 2 días, ese enojo, ¿qué va a producir? Va a producir amargura, hermanos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Amén. Porque Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 12, verso 15. Mira bien, que no sea alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué trae, hermanos, cuando uno se airea? Lo dejas pasar varios días y no te pones a cuentas con esa persona, que puede ser tu esposo, que puede ser tu esposa, que puede ser un hijo, que puede ser un familiar, que puede ser un hermano en la iglesia. ¿Qué va a pasar cuando lo dejas pasar días o lo dejas pasar meses, años? Esa ofensa está dentro de ti. ¿Qué va a traer contigo? ¿Qué va a traer? Raíz de qué cosa dice? De alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz va a traer raíz de amargura. Y cuando hay raíz de amargura, ¿qué cosa trae? Estorba. Por ello muchos se han contaminado. Un amargado, ¿qué hace? Contamina su ambiente, contamina la atmósfera. Hay gritería o no hay gritería. Entra a tu casa y vocifera y grita y hace. ¿Qué hace la atmósfera de esa casa? Usted entra a esa casa y usted encuentra, se siente un peso. Igual en la casa del Señor. Llega un amargado y comienza a hablar del pastor, comienza a hablar de la hermana, comienza a hablar de murmura, juzga, critica. Él está bien, pero los demás están mal. Todo lo demás, mira cómo ha venido el pastor, ha venido con jeans, ha venido con zapatillas. ¿Cómo es posible? Ya no hay respeto al Señor, ya no hay temor de Dios.
amargura en el corazón. Y contamina el ambiente. El chisme, la murmuración, contamina el ambiente porque hay amargura en el corazón. Hay amargura en su alma, hay raíz de amargura, hermanos. Y por eso el Señor nos habla en esta mañana, porque la iglesia tiene que avanzar, la iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que ser la voluntad de Dios. Los que me aman, ¿qué hacen los que le aman? ¿Qué dice la palabra? Los que me aman, guardan mi palabra. Los que me aman, cumplen y obedecen a mis mandamientos. Hacen la voluntad de Dios. Por eso el perdón es tan importante predicarlo, hermanos. Porque todos hemos pasado por eso. Y a veces nos cuesta perdonar. Porque hay heridas que están en el corazón. Pero el Señor nos invita en esta hermosa mañana, que así como Él nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonar. Y miren lo que trae la raíz de amargura. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, el versículo 31. Estamos aquí, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Quítese de vosotros toda amargura. ¿Y qué trae la amargura? ¿Qué trae, hermanos, el enojo, la ira? Trae amargura, trae enojo, trae ira, trae gritería y trae maledicencia y toda malicia del corazón. Si un hermano te habla de una manera tan bonita y hay malicia en el corazón, y que lo interpretas, ¿por qué me ha dicho esto? ¿De qué manera me ha hablado? Mira, comienzas a maquinar en tu mente y a pensar, ¿por qué hay malicia en el corazón? Hay malicia en el corazón. Hay raíz de amargura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿cómo podemos reparar esas grietas en esta mañana? ¿Cómo podemos, de la falta de perdón? Dígale a su hermano, tenemos que buscar con diligencia. Dígale a su hermano, tenemos que ser diligentes. Tenemos que buscar la unidad y la paz con nuestros prójimos. Y principalmente con los de nuestra familia. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, verso 3? Y aquí tenemos que estar dispuestos, todos tenemos que estar dispuestos a la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que estar? Solícitos, dispuestos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Nos llamó a paz, no nos llamó a la contienda, a estar en pleitos. Que podemos enojarnos, claro, pero luego uno va y repara el daño y dice, perdóname, mi amor, si te ofendí. Eso debe haber en nosotros. Esa es realmente la carrera de todo cristiano, de un verdadero cristiano. Que está gobernado ya no por sus sentimientos ni por sus emociones, está gobernado por la voluntad de Dios, que está gobernado conforme a su palabra. Por eso Pablo le dice a los colosenses que sobreabunde en vuestro corazón en la palabra de Cristo. Porque cuando se sobreabunda la palabra en nuestro corazón, está hablando de nuestra mente, de la palabra mente, de la palabra cardia, de la palabra metanoia, que habla de los pensamientos, de renovación de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y eso tiene que renovarse. ¿Cómo lo renovamos? Tiene que sobreabundar la palabra en nuestro corazón. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, usted conoce esa palabra. Renovar vuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros pensamientos. ¿Cómo lo renovamos? Con la palabra. Para que usted pueda conocer ahí cuál es la voluntad de Dios. Dice que es buena, que es perfecta y es agradable. Y es buena y es perfecta perdonar. Es buena y perfecta que podamos perdonar a los que nos han ofendido. Porque usted se hace libre, usted va a recibir bendición, usted va a recibir sanidad de su alma, usted va a recibir sanidad del cuerpo, porque el cuerpo se enferma, hermano, cuando no perdonamos. Cuando hemos ministrado, muchas personas, ¿cuál fue la causa? Falta de perdón. Tienes que perdonar, hermano. Y cuando tú perdones y renuncias de todo corazón y nombras si quieres a esa persona, ahí te vas a hacer libre y vas a recibir. Muchos han sido sanados tan solamente porque sanaron el corazón, esa grieta que estaba guardada por muchos años, ese resentimiento, esa amargura que te hicieron tanto daño, que te marcaron por años y lo tienes ahí clavado como una daga en tu corazón. Y eso tiene que salir. ¿Cómo sale? Y aquí está la palabra del Señor en esta hermosa mañana que nos está hablando. Solícitos en guardar
la unidad de su espíritu en el vínculo de la paz. En Hebreos 12:14 dice la palabra del Señor que estemos con todos los hombres en paz, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y el apóstol Pablo nos habla en Colosenses en el capítulo 3, el verso 13, que tenemos que estar en el vínculo de la paz. Solamente se puede restaurar por medio del perdón. ¿Qué dice en Colosenses capítulo 3, verso 13? Todos vamos a leer, hermanos, en esta mañana. Soportados unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, ¿qué tenemos que hacer cuando hay queja contra el otro? De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Soportarnos. Yo tengo que soportar a mi esposa. Ella me tiene que soportar. Si hay queja alguna, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar así como Cristo nos perdonó. Porque usted y yo, ¿qué teníamos para perdonar? ¿Qué tenía usted para perdonar? ¿Qué tenía usted para ser justificado ante los ojos de Dios? ¿Qué obra buena había en nosotros? ¿Qué obra había en nuestro corazón? ¿Qué cosas había? Habían pensamientos malos, habían deseos pecaminosos. Solamente Cristo puede darte esa buena dádiva y ese don perfecto que viene del Padre de la luz, en donde no hay variación y no hay sombra. Es un regalo la gracia de Dios, es un regalo el perdón de Dios. Por eso somos redimidos, lavados con la sangre de Cristo, justificados ante sus ojos, que nos limpió con su sangre preciosa. Y de la misma manera nosotros esa gracia que nos ha dado es la misma gracia que tenemos que dar a aquellos que nos ofenden, hermanos. Amén. Ahora, ¿cómo quitamos esa raíz de amargura? Aquí viene el antídoto para la raíz de amargura. Y quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, el versículo 32. Y el apóstol Pablo le está hablando aquí a la iglesia en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Antes de qué cosa? Benignos. Tenemos que ser amables unos con otros. ¿Qué más dice? Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Le habla a la iglesia de Éfeso, le habla a la iglesia de Colosenses, y así sigue hablando el Señor. Para reparar esa grieta tenemos que tomar nosotros esa iniciativa. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Como hijo de Dios, usted tiene que tomar ese día, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene la palabra de Dios. Por eso que nosotros tenemos que tomar la iniciativa. No espere que venga la otra persona. Usted, si es un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, tiene que hacer esto que está escrito en su palabra. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No dice que tenemos que estar en pleito con todos los hombres, ¿no? Tenemos que estar en paz. Por eso, hermanos, el perdón no cambia el pasado, pero si algo sí te puedo decir, pero sí sana la grieta que puede destruir tu vida, la grieta que te puede llevar a la perdición, la grieta que te puede llevar a que te puedas perder, la grieta que te puede llevar a que puedas enfermar. El perdón libera, el perdón sana, el perdón restaura. Amén. Nosotros somos, todos los que estamos aquí, somos producto del amor de Dios y del perdón de Dios. No quita tu pasado, pero sí puede destruir la grieta que te puede destruir tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y termino con esto, hermanos. Número 3, la grieta de los pecados que mantenemos escondidos. Porque hay pecados que están escondidos. Hay cosas que no lo podemos decir. A veces por vergüenza, a veces o porque el enemigo ha camuflado muy bien ese pecado que está guardado por muchos años, mucho tiempo tiene. Por eso que no reconocemos muchas veces en nuestra vida la condición, pero la luz de la palabra es la que nos hace libres en esta mañana. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados
¿Qué pasa con el que encubre sus pecados? ¿Qué pasa cuando uno no lo confiesa? ¿Qué pasa cuando uno no se aparta, no se arrepiente de ese pecado? ¿Qué va a pasar, hermanos? El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Va a alcanzar la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos pueden decir amén a su palabra, hermano? Por eso, un pecado escondido, oculto, es una área de desobediencia, hermanos. Es una área de impureza que una persona decide guardar en secreto. Puede ser un hábito, puede ser un pensamiento, puede ser un vicio, o puede ser una práctica pecaminosa que está ahí, que siempre lo sigues haciendo. Y el Señor nos llama en esta hermosa mañana que tenemos que saber que aunque nadie lo vea, Dios sí lo ve. ¿Cuántos saben que Dios sí lo ve? Amén. Aparentemente pareciera que tú puedes hacer cosas ocultamente ante los ojos de los hombres, del pastor, o de tu hermano, de tu esposo, de tu esposa. Tú puedes hacer cosas ocultas, pero hay uno que sí todo lo ve, que tiene 7 ojos. Hay uno que lo ve todo, hermanos. Aunque muchos crean que Dios no lo ve, pero yo te voy a hablar con la palabra en esta hermosa mañana, que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Él lo creó todo, hermanos. Nosotros somos su creación. Todo lo que existe es por Él y para Él. Todo lo que hay, el universo, todo, Él lo creó. Por eso no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién tenemos que dar cuenta? Al pastor no, no al cura, no al sacerdote. Usted tiene que darle cuenta a quién, al Señor. Usted tiene que acercarse. Señor, esto está pasando con mi vida. Te pido que me perdones, límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Ayúdame, Señor. Quiero estar a cuentas contigo. Hay esta grieta que está guardada aquí. Hay un pecado escondido. Hoy lo confieso delante de ti, Señor. Al que todo lo ve, hermanos. Al que todo lo ve, que no hay nada oculto para Él, porque Él creó todo. Y esa área que procuramos mantener en oculto se convierte en una grieta por donde se escapa la bendición, se fritan las más tentaciones, se rompe la comunión con Dios. Podemos ver que un muro o una grieta deja pasar filtraciones. Usted ha visto las grietas de algunos edificios cuando usted pasa y ve que hay unas manchas, ¿no? Es porque está agrietado, ¿no? Es porque hay filtración del agua, ¿no? Hay una filtración que fluye a través de la pared. ¿Han visto o no han visto? Igual pasa en nuestra vida espiritual. Hay grietas que son visibles, que se van a ver y que tienen que arreglarse esas grietas. Son grietas que debilitan las estructuras, ¿o no? Cuando va saliendo mucha agua, ¿qué hace? Debilita las estructuras, las bases. Igual pasa con nosotros. Si hay grietas, ¿qué va a hacer? Nos va a debilitar espiritualmente y va a traer una infección espiritual en todo nuestro ser. Mientras haya esas grietas, ¿qué tenemos que hacer? Cuando usted sabe que alguien está agrietado en su casa, ¿qué trae? Usted trae al plomero, ¿no? O trae usted al gasfitero, o trae a alguien que lo arregle, que lo corrija esa grieta para que no le dañe la estructura. Igual tenemos que hacer nosotros en nuestra vida espiritual. Restaurar, curar esas grietas, resanar esas heridas que están ahí latentes. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Amén. El peligro de esa grieta en nuestra vida es el pecado oculto. Nos contamina, nos corrompe en silencio. Lo que no se confiesa delante del Señor, como le dije, trae una infección espiritual. Ahora, ¿cómo podemos reparar esa grieta? Y aquí termino en esta hermosa mañana. Comprendiendo que nuestro Dios
quiere sacar a la luz lo escondido. No para avergonzarte, sino para restaurarnos, sino para limpiarnos, para restaurarnos y reparar esa grieta. Y por eso necesitamos confesar nuestro pecado para poder sanados y para poder ser liberados. ¿Cuántos saben que tenemos un abogado por excelencia? Amén. Un abogado que es justo, un abogado que nunca perdió ninguna causa, amén. Un abogado que a través de su palabra nos enseña. Si nos acercamos a Él y nos confesamos delante de Él, como dice la palabra del Señor en Juan 1:9. ¿Qué dice Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué cosa es el Señor? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él no lo va a hacer para exhibir tu pecado, para avergonzarte, no. Lo que quiere es limpiarte del pecado. Lo que quiere, Señor, es restaurarte, levantarte, que cobres ánimo, que te levantes, que vuelvas a buscar al Señor. Y quiero terminar, hermanos. Dios nos ha hablado, en esta mañana nos ha hablado muy claramente que la grieta de nuestro templo espiritual no se repara solamente. Igual que el templo físico de Jerusalén necesitaba manos dispuestas, necesita manos dispuestas, corazones dispuestos, obedientes. Así nuestra vida necesita decisión, necesita humildad y necesita obediencia. El Señor nos muestra que el enfriamiento espiritual, la falta de perdón y los pecados ocultos son grietas que permiten que se escapen las bendiciones y ahí podamos permitir que el enemigo se filtre en nuestras vidas. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias.